Buenas tardes. A continuación vamos a presentar la exposición de nuestro trabajo de investigación titulado Estudio y aplicaciones de las leyes de Kirchhoff en la electrodinámica. Este trabajo fue realizado por los integrantes del grupo Díaz Quispe, Eduardo Josué, Huánuco López, Luana Cielo, Martínez León, Sandra Rafaela, Zambrano Peña, Nicola Miranda, bajo la asesoría del ingeniero Cristian Rubelo Cárdenas. A continuación daremos inicio a la exposición. Iniciando primero con la introducción. El estudio de la electricidad y su aplicación ha sido una de las bases del progreso tecnológico y científico de la humanidad, desde los primeros experimentos de Benjamin Franklin hasta las teorías modernas de la electrodinámica. Los fenómenos eléctricos han permitido comprender el comportamiento de la materia y desarrollar tecnologías que transforman nuestras vidas, la vida diaria, brindándonos cada vez mayores beneficios. En este trabajo se abordará de manera teórica y práctica las leyes de Ohm y Kirchhoff, que fueron pilares fundamentales para el análisis a través de una metodología explicativa y práctica. Se busca facilitar la comprensión de los principios que rigen el flujo de corriente, la diferencia de potencial y la conservación de la energía en los sistemas eléctricos. Abordaremos primeramente las leyes de Ohm, ya que, gracias a su experiencia, pudieron existir también posteriormente las leyes de Kirchhoff, y que juntas son los pilares esenciales donde se apoya la electrodinámica, que con disciplina estudia las cargas eléctricas en movimiento y que nos permite entender y diseñar circuitos eléctricos. Este trabajo explica cómo las leyes mencionadas se aplican no solo en la teoría, sino también en la práctica de la electrodinámica, destacando su importancia en la ingeniería eléctrica y los avances que gracias a ellas han llegado. Capítulo 1. Fundamentos de la electricidad y la electrodinámica. Iniciando primero por los conceptos básicos de la electricidad. La electricidad es un fenómeno físico originado por el movimiento o presencia de cargas eléctricas. Estas cargas pueden ser positivas o negativas y su interacción da origen a campos eléctricos y a corrientes. Existen dos tipos principales de electricidad: la electricidad estática y la electricidad dinámica. La electricidad estática se produce cuando las cargas permanecen en reposo, y la electricidad dinámica ocurre cuando las cargas se mueven a través de un conductor, dando origen a la corriente eléctrica. ¿Pero qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el flujo ordenado de electrones por un conductor y se mide a través de los amperios. Voltaje o diferencia de potencial. Esta es la energía que impulsa a los electrones a moverse y se mide en voltios. Y por último, la resistencia eléctrica, que es la oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica y se mide a través de ohms. Muy bien. Ahora voy a hablar sobre la historia y la evolución de la electrodinámica. El estudio de la electricidad comenzó con observaciones simples del magnetismo y las cargas. Tales experimentos, realizados desde la antigua Grecia, fueron la base de lo que más tarde se llamaría electrodinámica. Entre los pioneros se destacan William Gilbert en 1600, que estableció las bases del magnetismo. También está Benjamin Franklin en 1752, quien demostró la naturaleza eléctrica del rayo. Charles Agustín de Coulomb en 1785, quien formuló la ley de Coulomb. También está Georg Simon Ohm en 1827, quien enunció la relación entre tensión, corriente y resistencia. Y Gustav Kirchhoff en 1845, quien estableció las leyes que permiten analizar los circuitos complejos. Estos descubrimientos marcaron el inicio de la electrodinámica moderna, que estudia el comportamiento de las cargas en movimiento y su relación con los campos eléctricos y magnetismos. La electrodinámica, cabe mencionar, ha tenido una evolución significativa, sobre todo desde los trabajos de los físicos alemanes Georg Simon Ohm y Gustav Kirchhoff en el siglo XIX.
Primeramente, Ohm, que su ley nos mostró en un circuito eléctrico la relación que existía entre tensión, corriente y resistencia, lo que sirvió como base para que 17 años después, Kirchhoff estableciera las leyes que permiten analizar los circuitos eléctricos más complejos. Hablando ya de los personajes importantes, está, como lo mencioné antes, George Simon Ohm de 1789 a 1854. 54. En 1827, Ohm publicó su trabajo La cadena galvática tratada matemáticamente, donde presentó la ley de Ohm, que relaciona la corriente eléctrica, la resistencia y la tensión eléctrica. La ley de Ohm establece que la corriente eléctrica que fluye a través de un conductor es directamente proporcional a la tensión eléctrica aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Gustav Kirchhoff de 1824 a 1887. En 1845, Kirchhoff publicó sus leyes de circuitos eléctricos que establecen las reglas para analizar circuitos eléctricos complejos. Las leyes de Kirchhoff son fundamentales para la teoría de circuitos eléctricos y han sido ampliamente utilizadas en la ingeniería eléctrica. Después de Ohm y Kirchhoff, la electrodinámica continuó evolucionando con los trabajos científicos como de Michael Faraday, de 1791 a 1867, quien descubrió la inducción electromagnética y formuló las leyes de la electrólisis. También está James Clerk Maxwell de 1931 a 1879, quien unificó las leyes de la electricidad y el magnetismo en una sola teoría coherente, conocida como las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de cuatro ecuaciones que describen la relación entre la electricidad y el magnetismo. Estas ecuaciones son fundamentales para la teoría electromagnética y han sido ampliamente utilizadas tanto en la física como en la ingeniería. Ahora, Heinrich Hertz, de 1857 a 1894, quien demostró experimentalmente la existencia de las ondas electromagnéticas. La electrodinámica ha tenido un impacto significativo en la tecnología moderna, desde la generación de energía eléctrica hasta las comunicaciones inalámbricas y la electrónica de consumo. Sus aplicaciones incluyen a la medicina, la energía solar, la criptografía, la cuántica, entre otras áreas. En resumen, la electrodinámica ha evolucionado significativamente desde los trabajos de Ohm y Kirchhoff y ha sido fundamental para el desarrollo de la tecnología moderna. Ahora voy a hablar sobre las magnitudes eléctricas fundamentales. Son aquellas que se utilizan para describir y medir los fenómenos eléctricos. A continuación presentaré algunas de las magnitudes eléctricas más importantes. Está la carga eléctrica, que su unidad es el coulomb, que es la propiedad fundamental de la materia, que puede ser positiva o también negativa. También está la corriente eléctrica, que su unidad es el amperio, la cual es la corriente eléctrica, que es el flujo de la carga eléctrica a través de un conductor. Luego está la tensión eléctrica, que su unidad es el voltio. También está la resistencia eléctrica, que tiene como unidad el ohm. Y la potencia eléctrica, que su unidad es el vatio. Mm. Sigo con la energía eléctrica, que su unidad es el joule. También está la frecuencia, que su unidad es el hercio. También está la impedancia, que tiene como unidad el ohms. La impedancia es la oposición total que ofrece un circuito al flujo de corriente eléctrica, incluyendo la resistencia y la reactancia. Estas magnitudes eléctricas fundamentales son esenciales para entender y analizar los circuitos eléctricos y electrónicos. Ya.
Ahora voy a hablar sobre las aplicaciones prácticas de la electricidad y la electrodinámica. La electricidad y la electrodinámica tienen un impacto significativo en nuestra vida diaria, no solo en nuestros hogares, sino también en la industria. Mencionando algunas de ellas está en la aplicación de la electricidad está la iluminación. La iluminación. La electricidad se utiliza para alimentar lámparas y luces en hogares, empresas, oficinas y espacios públicos. También está la calefacción y refrigeración. La electricidad se utiliza para alimentar sistemas de calefacción y refrigeración en hogares y edificios. También está en electrodomésticos. La electricidad se utiliza para alimentar electrodomésticos como refrigeradores, lavadoras, secadoras, hornos, televisores, microondas y muchos otros artefactos que nos hacen la vida mucho más fácil y cómoda. Y por último están las comunicaciones. La electricidad se utiliza para alimentar los sistemas de comunicación como teléfonos, internet, radios, los cuales han hecho que la comunicación hoy en día sea a un mejor nivel y prácticamente en directo. Mm. Hablando ahora de la industria y la manufactura, la electricidad se utiliza para alimentar máquinas y equipos en la industria manufacturera y de todos los sectores industriales, lo que ha hecho que el nivel de industrialización y calidad se vean beneficiados. Ahora voy a hablar sobre las aplicaciones de la electrodinámica. La generación de energía eléctrica. La electrodinámica se utiliza para generar energía eléctrica en centrales eléctricas, que luego son distribuidas a nuestros hogares e industrias. También están los motores eléctricos, donde la electrodinámica se utiliza para diseñar y optimizar motores eléctricos, que hace que se mueva el sector automotriz, maquinarias, equipos pesados, entre otras cosas. También están los transformadores, donde se utiliza para diseñar y optimizar transformadores eléctricos. También están los sistemas de transmisión y distribución, donde se utilizan para diseñar y optimizar sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica para hacerla más manejable y accesible. También dispositivos electromagnéticos, donde se utiliza para diseñar los dispositivos electromagnéticos como solenoides y electromanes en diversos rubros. Ahora, hablando de la aplicación en la tecnología, están las computadoras y dispositivos móviles. Aquí la electricidad y la electrodinámica se utiliza en la fabricación de componentes electrónicos y en el diseño de sistemas informáticos que hacen que cada vez sean más automatizados y de mejor performance. 2. Comunicaciones inalámbricas. Aquí se utiliza en la transmisión y recepción de señales de radio y microondas, haciendo la comunicación más asequible. Y sistemas de control. Aquí la electrodinámica se utiliza en el diseño y optimización de sistemas de control para procesos industriales, lo que reportará beneficios debido a lo largo y preciso de dichos sistemas. La elaboración de la maqueta. Para realizar la maqueta se utilizaron los materiales de una plancha de Tecnopor de 80 por 65 por 2.5 centímetros, cartulinas de varios colores, pasto artificial, plantas artificiales, 6 unidades de sorbetes, un panel solar de 0.5 watts con 112 miliamperios con batería de 3.7 voltios de corriente directa. Una batería de 3.6 voltios de corriente directa con 3000 miliamperios y 10 metros de cable aproximadamente. También se utilizaron 3 unidades de lámparas LED de corriente directa, 2 interruptores para el control, autos de metal, témperas de varios colores, lámina de acetato transparente, silicona, tapas de gaseosa y cinta aislante. Para el desarrollo de la maqueta se confeccionó los edificios y las casas utilizando las cartulinas de colores y las láminas de acetato transparente para las ventanas. Se pintó la plancha de Tecnopor que sirvió para la base de la maqueta.
Y también se le marcó para la ubicación de los edificios, casas, el alumbrado, semáforo, pistas, veredas y jardines. Realizando también en el plano el sistema eléctrico de acuerdo a la ubicación de los postes, del alumbrado, edificios y casas alimentadas con una fuente, que es la batería, de 3.6 voltios de corriente directa y un panel solar con batería de 3.7 voltios de corriente directa. Se realizó el cableado de acuerdo al plano con una fuente de alimentación de 3.6 voltios de corriente directa, uno de resistencia en serie para protección y 10 LEDs en paralelo para la iluminación con un interruptor de control. Asimismo, se utilizó los sorbetes como postes de alumbrado y semáforo. Se realizó el cableado para el panel solar con la batería de 3.7 voltios de corriente directa y con uno de resistencia en serie para protección. También con 3 LEDs en paralelo para la iluminación de casas con un interruptor de control. Luego de esto seguimos con la implementación de edificios, casas, pistas, veredas, áreas verdes, de acuerdo a la ubicación que realizamos anteriormente. Y así fue como se hizo la maqueta. Este es el interruptor que prende las casas. Y este, el de los edificios y los postes y el semáforo. Y aquí está la batería. Muchas gracias. Ahora le doy paso a mi compañera. Antecedentes históricos. El estudio de la electricidad tiene sus raíces en la antigüedad, como filósofos griegos como Tales de Mileto observaron fenómenos eléctricos primitivos como la atracción producida al frotar ámbar con la piel. Sin embargo, no fue hasta los siglos XVII y XVIII que la electricidad empezó a estudiarse de manera científica. Con la invención de la pila voltaica, en 1800 los científicos finalmente contaron con una fuente de corriente continua estable, lo que permitió realizar experimentos sistemáticos. Este avance abrió las puertas el análisis de las relaciones entre corriente y voltaje y resistencia, conceptos que todavía no eran plenamente comprensibles. Alemán, Ohm inició una serie de experimentos rigurosos con hilos conductores de distintos materiales y longitudes. Su intención era determinar cómo influían el voltaje y las características físicas del conductor en la cantidad de corriente que lo atravesaba. En 1827 publicó su obra Die Galvische Kette Mathematische Beibart, el circuito galvánico tratado matemáticamente, donde expuso lo que hoy se le conoce como la ley de Ohm. En aquel tiempo sus conclusiones fueron rechazadas por la comunidad científica alemana que consideraba sus métodos demasiado matemáticos para un fenómeno considerado experimental. No obstante, el trabajo de Ohm fue posteriormente reconocido por una de las bases fundamentales del electromagnetismo clásico en 1841. La Royal Society de Londres le otorgó la medalla Copley, uno de los máximos reconocimientos científicos. La Sociedad de Resistencia Eléctrica, en honor a su contribución de la ley de Ohm, marcó un antes y un después en la ingeniería eléctrica, ya que permitió cuantificar fenómenos que antes solo podían describirse cualitativamente. Se convirtió en la piedra angular para el diseño de circuitos en el desarrollo del telégrafo, el alumbrado eléctrico y posteriormente todos los sistemas eléctricos modernos. Enunciado de la ley de Ohm. La ley de Ohm es uno de los principios más importantes en el estudio de los circuitos eléctricos. Su enunciado básico establece que la corriente que fluye a través de un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional del conductor, siempre que la temperatura y otros factores físicos permanezcan constantes. En términos matemáticos se expresa como corriente eléctrica, medida de amperios, resistencia eléctrica, medida de ohmios. Esta ecuación describe cómo se relacionan las tres variables principales en un circuito eléctrico. Su importancia radica en que permite predecir el comportamiento de la corriente ante diferentes condiciones y constituye la herramienta fundamental para el análisis de circuitos de corriente continua. Además, la ley de Ohm es válida especialmente para materiales ómnicos, es decir, a- aquellos cuya resistencia se mantiene constante independientemente del voltaje aplicado. Algunos dispositivos como semiconductores o bombillas incandescentes no siguen un comportamiento lineal, pero incluso en casos de la ley sigue sirviendo como referencia básica para análisis aproximados.
Interpretación gráfica. Interpretación gráfica. El comportamiento de un conductor ómnico puede presentarse en un sistema de voltajes cartesianos. La forma más común es graficar. El resultado es una línea recta que pasa por el origen. Esto implica un material con alta resistencia produce una línea más inclinada y un material con baja resistencia produce una línea más plana. Esta gráfica confirma visualmente la relación entre el voltios y la corriente eléctrica. En el caso de materiales no ómnicos, la gráfica adopta formas curvas señalando que la resistencia no es constante. Este enfoque gráfico es fundamental para comprender dispositivos más complejos como resistores variables, semiconductores o fuentes de voltajes dependientes. Aplicaciones prácticas en la vida diaria. La ley de Ohm se encuentra presente en prácticamente todos los aparatos electrónicos y eléctricos. Algunas aplicaciones relevantes electrodomésticos, los equipos eléctricos del hogar, los televisores, las refrigeradoras, hornos, microondas, lavadoras, están diseñados para operar con un voltaje en específico. La relación entre voltaje, corriente y resistencia permite seleccionar los componentes internos adecuados, garantizar la eficiencia enérgica y evitar sobrecalentamientos o cortocircuitos. Ingenieros usan la ley de Ohm junto con la ley de la potencia para dimensionar correctamente los elementos electrónicos que forman parte del aparato. Iluminación residencial o industrial. Al elegir una bombilla o lámpara LED, la cantidad de corriente que consume depende directamente de su resistencia interna y del voltaje de la instalación. Los diseñadores de sistemas de iluminación utilizan la ley de Ohm para estimar la corriente que circulará por el circuito, determinar el tipo de cable necesario, prevenir caídas de tensión en instalaciones extensas. Cargadores de celular y dispositivos eléctricos. Los cargadores modernos regulan el voltaje y la corriente para evitar daños en los dispositivos. Esto se basa directamente entre la relación del voltaje y la resistencia. Si el voltaje entregado es mayor de lo permitido, la corriente aumentaría y podría dañar el circuito del celular. Por ello, la electrónica interna controla estas magnitudes de acuerdo con los principios derivados de la ley de Ohm. Cableado eléctrico. La resistencia de los cables depende de su material, longitud y grosor. Si un cable tiene demasiada resistencia, puede limitar la corriente, puede calentarse peligrosamente y puede generar pérdidas de energía. Técnicos electricistas usan la ley de Ohm para determinar el calibre adecuado del cable según la carga del circuito, garantizando seguridad y eficiencia. Automóviles y sistemas de transporte. Para calcular la caída de voltaje entre la batería y los dispositivos. Dimensionar fusibles y cables y garantizar el funcionamiento correcto de luces, sensores y computadoras internas. Incluso fallas en el coche como luces que brillan menos o sensores que dejen de funcionar pueden diagnosticarse aplicando la ley de Ohm. Capítulo 4. Ejercicios resueltos y aplicaciones prácticas. Análisis de circuito en serie. En un circuito en serie, la corriente es la misma en todos los elementos, mientras que el voltaje se reparte entre las resistencias según su valor. Ejemplo 1. Un circuito contiene tres resistencias en serie de 2 ohms, 4 ohms y 6 ohms, conectadas a una fuente de 24 voltios. Caídas de voltaje. Voltaje es igual a 2 por 2 es igual a 4 voltaje. 2 por 4 es igual a 8 voltaje, 2 por 6 es igual a 12 voltaje. Verificación de Kirchhoff. 4 más 8 más 12 es igual a 24 volts. Análisis de circuito en paralelo. En un circuito en paralelo, el voltaje es el mínimo para, para todas las ramas, mientras que la corriente se divide según la resistencia de cada camino. Ejemplo 2. Tres resistencias de 6 ohms, 3 ohms y 2 ohms están conectadas en paralelo a una fuente de 12 voltios, corrientes en caída en cada rama. Intensidad de corriente es igual a 12 entre 6, que es igual a 2 amperios. Después, 12 entre 3 es igual a 4 amperios. 12 entre 2 es igual a 6 amperios. Aplicaciones experimentales. Medición de resistencia desconocida usando ley de Ohm. Conecte la resistencia a una fuente regulable. Mida la corriente con un amperímetro.
verificación de leyes de Kirchhoff en un protoboard. Arme un circuito simple con 2 mallas. Mida corrientes en cada rama y compruebe la ley de corrientes. Mida voltajes en cada componente y verifique la ley de tensiones. Comprobación del comportamiento en serie y paralelo. Arme 2 configuraciones, una en serie y otra en paralelo. Registre cómo varían las corrientes totales al cambiar una resistencia. Compare los resultados con las ecuaciones teóricas. Cálculos del circuito. A continuación, en esta sección vamos a presentar los cálculos utilizados para determinar el consumo real del circuito con la batería y el panel solar, junto a la potencia total requerida para los LED y la energía disponible en la batería de la maqueta. Capacidad de la batería. Capacidad nominal sería igual a 3000 mA por hora. Después, voltaje nominal, que sería igual a 3,6 voltaje. Primero convertimos la capacidad a amperio hora. Amperio por hora es igual a 3000 mA por hora entre 1000, que sería igual a 3 amperios por hora. La batería tiene una capacidad útil de 3 amperios por hora. Energía total almacenada. Para saber cuánta energía real puede entregar la batería, usamos trabajo por hora, que sería igual a voltaje por amperio por hora. Trabajo por hora es igual a 3,6 voltaje por 3 amperios por hora, que sería igual a 10 por 8 trabajo por hora. Esto significa que la batería puede almacenar 10,8 trabajo por hora, lo suficiente para alimentar cargas pequeñas como las luces LED durante un buen tiempo. Características del LED utilizado. Corriente es igual a 20 mA. Voltaje es igual a 3,4 voltaje. Primero convertimos la corriente 20 mA, que sería igual a 0,02 amperios. Calculamos la potencia que consume un solo LED, que sería potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente. Es igual a 3,4 volt por 0,02 amperios. Es igual a 0,068 watts. Cada LED debe consumir aproximadamente 0,068 watts, o sea, 68 mW. Potencia total consumida por los 10 LEDs de la maqueta. En la maqueta hay 10 LEDs, así que multiplicamos la potencia individual. Potencia total, que sería igual a 0,068 watts por 10, que sería igual a 0,68 watts. La potencia total que consume el sistema es 0,68 watts, 680 mW. Consume total del circuito alimentado con la batería. Para conocer el consumo total usamos potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente. Esto sería igual a la intensidad de corriente es igual a potencia entre voltaje. La intensidad de corriente es igual a 0,68 watts entre 3,6 voltaje, que sería igual a 0,188 amperios. Esto equivale a 188,8 mA. Además del consumo obtenido con la batería, también se evaluará el consumo del sistema cuando funcione con los paneles solares.
Dato del panel solar. Potencia 0,5 watts. Tensión de salida 4,5 voltaje, que sería igual a menos 5%. Corriente 112 amperios, que sería igual a menos 5%. Datos de los LEDs 3 unidades. Corriente es igual a 20 amperios. Voltaje, que sería igual a 3,4 voltaje. Potencia por LED. La potencia es igual a 3,4 voltaje por 0,02 amperios. Es igual a 0,068 watts. Potencia total de los tres LEDs. Potencia total es igual a 0,068 por 3, que sería igual a 0,204 watts, es decir, unos 204 watts. Consumo total del circuito alimentado por el panel. Intensidad de corriente es igual a potencia entre voltaje. La intensidad de corriente sería igual a 0,204 watts entre 3,7 de voltaje, que sería igual a 0,05513 amperios, que sería igual a 55,13 amperios. Estos cálculos nos permiten verificar que el circuito funcione bien, tanto como la batería como con el panel solar. Cada fuente es suficiente para alimentar los LEDs sin, sin riesgo de sobrecarga o falta de energía. Con esto confiamos que el circuito es estable y capaz de operar sin problemas. Conclusiones y recomendaciones. Como conclusión general, el estudio de la ley de Ohm y de las leyes de Kirchhoff nos permitió comprender y analizar el comportamiento de los circuitos eléctricos, tanto simples como complejos. Estas leyes son la base del análisis eléctrico y se utilizan en la ingeniería, la electrónica y también en aplicaciones de la vida cotidiana. Gracias a ellas, es posible diseñar circuitos, realizar mediciones, detectar fallas y optimizar instalaciones eléctricas. La ley de Ohm establece una relación directa entre el voltaje, la corriente y la resistencia, lo que facilita la resolución de problemas prácticos. Por otro lado, la ley de Kirchhoff permite analizar cómo se distribuyen las corrientes y las tensiones en circuitos con varias ramas. En conjunto, estas leyes permiten un marco teórico sólido que permite entender y prever el funcionamiento de cualquier circuito eléctrico.